Hola amigos, en este vídeo les vamos a enseñar las partes de una PC. Cuando empezamos a utilizar un equipo de cómputo es normal que nos preguntemos de qué partes se compone este mismo aun siendo novato o no. Las partes físicas de una computadora le llamamos hardware y tenemos dos tipos de hardware o dispositivos, de entrada y salida respectivamente. Gabinete o torre. Erróneamente le llamamos CPU, en realidad el gabinete es el cajón donde tenemos los diferentes componentes de una computadora, como por ejemplo la tarjeta madre, unidades de CD o DVD, tarjetas de vídeo, audio, red etc. Podemos encontrar diferentes tipos de gabinetes, comúnmente están conformados de plástico o acero y en diferentes formas y gustos. CPU, unidad central de proceso o microprocesador. Es uno de los componentes principales de una computadora. El CPU es un microprocesador fabricado en un chip y este contiene millones de componentes lógicos. Es un conjunto de circuitos electrónicos digitales encargados de recibir la información de los dispositivos de entrada o salida, procesarla y enviarla de nuevo a los dispositivos de entrada o salida, constituyéndose en la parte más importante del computador. Memoria RAM. La memoria RAM es un dispositivo donde se almacenan temporalmente tanto los datos como los programas que la CPU está procesando o va a procesar en un determinado momento. Por su función, es una amiga inseparable del microprocesador, con el cual se comunica a través de los buses de datos. Cuando tenemos un programa abierto en Windows, este está almacenado temporalmente en la memoria RAM, por así decirlo. Como no es una memoria donde se guardan datos permanentemente, al apagar el computador se borra la información almacenada en ella. Es por eso que cuando estás usando tu PC y se apaga sin razón aparente, al volverla a prender ya no aparecen los programas que tenías abiertos porque estaban cargados en la memoria RAM. Memoria ROM. Es memoria no volátil de solo lectura. Igualmente, también hay dos características a destacar en esta definición. La memoria ROM es memoria no volátil. Los programas almacenados en ROM no se pierden al apagar el ordenador, sino que se mantienen impresos en los chips ROM durante toda su existencia. Además, la memoria ROM es, como su nombre indica, memoria de solo lectura, es decir, los programas almacenados en los chips ROM son inmodificables. El usuario puede leer, y ejecutar, los programas de la memoria ROM, pero nunca puede escribir en la memoria ROM otros programas de los ya existentes. La memoria ROM es ideal para almacenar las rutinas básicas a nivel de hardware, por ejemplo, el programa de inicialización de arranque el ordenador y realiza el chequeo de la memoria y los dispositivos. La memoria ROM viene incluida en la tarjeta madre, no necesariamente puede ser una parte de la computadora. Disco duro. Es un dispositivo de almacenamiento no volátil, es decir, la información guardada en él no se borra, queda de forma permanente. En el disco duro tenemos guardados nuestros documentos, música, películas, sistema operativo, software entre otros. Tal y como se de fábrica, el disco duro no puede ser utilizado por un sistema operativo. Antes tenemos que definir en él un formato de bajo nivel, una o más particiones y luego hemos de darles un formato que pueda ser entendido por nuestro sistema. Cada disco duro tiene diferente capacidad, como lo pueden ser de 80, 160, 250, 500 gigabytes respectivamente, hasta otros de mayor capacidad como 1 terabit por ejemplo. Unidad de CD o DVD. Es la unidad encargada de leer un disco óptico, es decir, de lectura mediante un rayo láser, no recargable utilizado para el almacenamiento de información en sistemas informáticos. Dependiendo del tipo de lector, este puede soportar no solo la lectura de CDS sino también en formato DVD, con lo cual ya tendríamos la opción de ver películas por ejemplo. Quemador CD o DVD. Un quemador de CD o DVD nos permite la lectura de discos ópticos, pero a su vez también nos permite grabar información en ellos siempre y cuando el disco sea virgen o regrabable, utilizando un programa para grabación de discos o el mismo asistente del sistema operativo. Monitor. Es un periférico de salida y en su superficie luminiscente es en la que se reproducen las imágenes. El monitor es el que mantiene informado al usuario de lo que está haciendo el computador en cada momento. Las características de un monitor dependen de la calidad de la imagen y esta del número de píxeles que dispone y del número de colores que pueda mostrar. Un monitor VGA muestra apenas 16 colores y una resolución de 640 x 480, baja resolución. Un monitor SVGA llega hasta 16 millones de colores con resolución de 1280 x 1024, altísima resolución. Mouse o ratón.
El ratón o mouse es un dispositivo que controla el movimiento del cursor o indicador en la pantalla de visualización. Un ratón es un objeto pequeño que puedes mover a lo largo de una superficie dura, plana. Su nombre viene de su forma, que recuerda a un ratón. El cable que conecta con el ordenador sería la cola del ratón. Cuando mueves el ratón, el indicador en la pantalla de visualización se mueve en la misma dirección. Los ratones tienen por lo menos un botón y normalmente tres, que tienen diversas funciones dependiendo del programa que esté en funcionamiento en el ordenador, y por tanto, en la pantalla. Algunos ratones más nuevos también incluyen una rueda para subir y bajar a través de documentos largos. Teclado. Un teclado es un periférico que consiste en un sistema de teclas, como las de una máquina de escribir, que permite introducir datos a un ordenador o dispositivo digital. Cuando se presiona un carácter, envía una entrada cifrada al ordenador, que entonces muestra el carácter en la pantalla. El término teclado numérico se refiere al conjunto de teclas con números que hay en el lado derecho de algunos teclados, no a los números en la fila superior, sobre las letras. Los teclados numéricos también se refieren a los números, y a las letras correspondientes, en los teléfonos móviles. Tarjeta madre. Es la tarjeta de circuitos impresos de una computadora que sirve como medio de conexión entre el microprocesador, los circuitos electrónicos de soporte, las ranuras para conectar parte o toda la RAM del sistema, la ROM y las ranuras especiales, slots, que permiten la conexión de tarjetas adaptadoras adicionales. Estas tarjetas de expansión suelen realizar funciones de control de periféricos tales como monitores, impresoras, unidades de disco, etc. Fuente de poder. La fuente de poder, Power Supply en inglés, es como su nombre indica, la encargada de suministrar energía eléctrica a los distintos elementos que componen nuestro equipo. La electricidad que llega hasta nuestros hogares u oficinas es del tipo conocido como corriente alterna y es suministrada habitualmente con una tensión, o voltaje, que suele ser de alrededor de 115 grados 230 voltios. Este tipo de corriente no es en absoluto adecuada para alimentar equipos electrónicos, y más concretamente dispositivos informáticos, en donde es necesario trabajar con corriente continua y voltajes mucho más bajos. Básicamente la fuente de poder regula el voltaje que entra por uno menor y que puedan soportar las demás partes. Aún contamos con algunos componentes más que nuestra computadora puede tener, un ejemplo son las tarjetas gráficas, de sonido, de red etc. Las cuales nos permiten escuchar música, ver vídeos, jugar, conectarse a una red entre otras cosas. Para ello hacemos uso de drivers del mismo hardware. Estos drivers o controladores son aplicaciones que nos permiten instalar este tipo de dispositivos y hacer uso de ellos. Tarjetas de sonido, vídeo y red. La función básica de la tarjeta de sonido es dar salida al audio a través de una aplicación llamada driver o controlador. Sin esta aplicación, será imposible que el sistema operativo pueda interactuar adecuadamente con el hardware instalado. La tarjeta de sonido se instala en la tarjeta madre en las ranuras de expansión. La tarjeta de vídeo se encarga de obtener los datos desde el microprocesador, los interpreta y los transforma en información que sea capaz de procesar un monitor, es decir, se encarga de mandarnos la imagen de salida de todo lo que se está procesando. También se instala en una ranura de expansión en la tarjeta madre y se le puede llegar a conocer como adaptador de pantalla o acelerador de gráficos. La tarjeta de red tiene como objetivo principal que la computadora donde esté presente pueda conectarse a una red y así compartir sus recursos, información, como por ejemplo conectarse a Internet o a una impresora. Actualmente encontramos tarjetas de red que utilizan conectores RJ45 y cable Ethernet, pero también encontramos tarjetas de red inalámbricas, sin necesidad de cables. Actualmente este tipo de tarjetas llegan a alcanzar una velocidad de 1000 Mbps/10.000 megabits por segundo. Pila, se encarga de mantener con vida el BIOS para que guarde y mantenga la hora y la fecha actualizada. Disipador o chipset es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura de algunos componentes electrónicos. Su funcionamiento se basa en la ley cero de la termodinámica, transfiriendo el calor de la parte caliente que se desea disipar al aire. Este proceso se propicia aumentando la superficie de contacto con el aire permitiendo una eliminación más rápida del calor excedente. Jumpers o puente es un elemento que permite interconectar dos terminales de manera temporal sin tener que efectuar una operación que requiera una herramienta adicional. Dicha unión de terminales cierra el circuito eléctrico del que forma parte. El modo de funcionamiento del dispositivo,
que es lo opuesto a la configuración por software, donde de distinto modo se llega al mismo resultado, cambiar la configuración, o modo de operación del dispositivo. BIOS, sistema básico de entrada y salida, está cargado en la memoria ROM, permite el control de hardware. La BIOS se puede acceder cuando nosotros como usuario prendemos la computadora. Panel frontal. Se encuentran los puertos de USB, interruptores. Ventilador, mantiene al equipo a temperatura estable. Panel trasero, se encuentran los puertos de USB, cable de alimentación.